Hola amigos, bienvenidos al PDS 2021 edición virtual. Esta vez tengo el agrado de entrevistar a Benito Juárez, arquitecto que conocí hace 15 años en una propuesta osada para esa época de arquitectura con los chicos de taller de arquitectura de la Católica. Benito es el día de hoy presidente de Fab Lab Perú y es director de la red de Fab Lab Latinoamérica. Entonces, Benito es un súper personaje de la tecnología y la innovación en Perú, así que estoy muy contento de tenerlo entre nosotros y espero que lo que nos vaya a decir, que estoy seguro que va a ser así, sea súper interesante e Benito, bienvenido inspirador al sobre todo. PDS, Benito, bienvenido al cuando quieras. PDS, Muchísimas cuando gracias, quieras. maestro. Es una gran alegría poder compartir en este espacio algunas ideas y reflexiones sobre el desarrollo de la tecnología en el Perú. Tengo una breve presentación que me gustaría compartirles y empezar con esta pregunta, ¿no? La tecnología, ¿hasta qué punto es una aliada para los seres humanos y hasta qué punto la tecnología puede resultar siendo una amenaza? Como sabemos, ¿no? Existen diversos estudios que nos hablan de que muchos de los oficios, profesiones, carreras que hoy en día conocemos, pues están en riesgo de extinguirse. Y ya no en los próximos 4 o 5 años, sino en los próximos meses. Esto debido a que la pandemia ha acelerado enormemente diversos procesos, ¿no? Incluidos, por supuesto, la digitalización de distintos ámbitos industriales, ¿no? Hoy en día es muy común ver en nuestro contexto noticias como despidos masivos, como cierres de empresas y los grandes desafíos que los países a nivel global están experimentando para la reactivación económica. Sin embargo, también en este mismo contexto, y resulta paradójico, ¿no? Vemos también noticias de contrataciones masivas, de crecimientos exponenciales de otro tipo de empresas que para quienes la pandemia no ha significado cierres o una amenaza, sino una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar estos dos lados de la misma moneda? Para ello es muy importante conocer cómo es que la tecnología ha evolucionado a lo largo de la historia y de qué forma la tecnología nos ha ayudado a expandir nuestras capacidades como seres humanos, como especie. Resulta curioso ver cómo a nivel histórico, ¿no? El Perú, en el contexto de nuestro bicentenario, digamos, hablando un poco de la relación entre las revoluciones industriales y la evolución como país del Perú, pues tienen una fecha de nacimiento más o menos cercana, ¿no? Hablamos de la primera revolución industrial a fines del 1700 y bueno, luego a inicios de 1800, como sabemos, Perú inicia su vida republicana. Con estas primeras invenciones del hombre respecto a dispositivos para reemplazar la fuerza humana o la fuerza animal por máquinas movidas a vapor, con la energía predominante de aquel entonces que es el carbón, ¿no? O que era el carbón, se da inicio a la primera revolución industrial o lo que Kevin Kelly definiría como la era del músculo artificial. Y es interesante ver cómo en el caso de Perú, eh, esta revolución Perú estaba muy a la par de esta revolución, ¿no? Con sobre todo la gran inversión que se hizo en trenes. Perú lideraba en ese entonces, a inicios eh, de su vida republicana, ¿no? De su vida independiente, la inserción a la nueva industria. Pero no solo lideraba en términos de, por ejemplo, vías ferroviarias, sino también en algo que acabamos de ser testigos hace pocos días, de una gran visión, ¿no? Que se gesta gracias a, por ejemplo, Pedro Paulet, quien fue una persona adelantadísima a su época, más de 60, 70 años, digamos, que él pudo visualizar la llegada del hombre a la luna, ¿no? Gracias a sus dispositivos que eran diferentes a lo que planteaban los hermanos Wright con los sistemas para volar, ¿no? En este caso era el motor químico, un motor a combustión, que es la base que se utilizó para que el hombre llegara a la luna y que hace pocos días no hemos visto cómo se ha dado el primer vuelo comercial, donde ya no necesitamos ser astronautas para ir al espacio, sino que empieza a abrirse los vuelos comerciales para las personas que desean tener esta experiencia, ¿no? Y todo eso, imagínense ustedes, tuvo
gran contribuyente conceptual y tecnológico y científico como el caso de Pedro Paulet. Es decir, vivíamos una época en la que el Perú realmente estaba muy a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Luego, algo ocurre en nuestro país y seguramente suscitado por una serie de crisis económicas, políticas, ¿no? Las distintas guerras que tuvo que atravesar el país en estos 200 años, que lo fueron rezagando respecto a su nivel de madurez industrial. Cuando aparece la segunda revolución industrial, ¿no? Con la invención del motor a combustión, del motor eléctrico, las capacidades de los seres humanos se expanden, ¿no? Podemos trabajar más horas en el día, podemos conservar los alimentos por mayor tiempo o llegar hacia mercados más distantes, ¿no? Esto en el Perú, sobre todo la electrificación, llega 100 años después de que Tomás Alva Edison plantea la electrificación de Nueva York, ¿no? Como ciudad. En este caso, gracias, en el caso del Perú, ¿no? A Santiago Antúnez de Mayolo con la gran eh, hidroeléctrica en Ancash, ¿no? Y bueno, posteriormente entramos a la era de las revoluciones digitales. Aquí me gustaría pedir el apoyo de todos ustedes, queridos amigos, para identificar dónde y cuándo llega la primera computadora al Perú. Estaba buscando esta data, entiendo que creo que fue en la Universidad de Ingeniería allá por el año 76, pero si alguien tiene el dato preciso, sería genial para poder agregarlo a esta evolución histórica de los hitos tecnológicos en el país. Pero lo que sí sabemos es que en el año 94, gracias a la red científica peruana, Perú se inserta dentro de la gran web, ¿no? La gran, perdón, red que conocemos como Internet, con la primera cabina que se abre en Miraflores, la primera cabina de Internet en Miraflores. Y esto también nos da pase a lo que se conoce ahora como la cuarta revolución industrial, es decir, no solamente son las tecnologías de la automatización o la digitalización o la robótica, como tecnologías aisladas, sino todas interconectadas, ¿no? Que es lo que vivimos con la cuarta revolución industrial. Pero además, con esta cuarta revolución industrial aparece una transformación profunda en los procesos de manufactura. Hoy en día ya no solamente hablamos de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, que son herederas de estas dos grandes revoluciones, la de la comunicación digital y la de la computación digital, para tener una idea de cómo esto transformó nuestra industria y nuestra sociedad. Recordemos cómo hace unos 40 años atrás, 50 años atrás, los dispositivos, ¿no? De comunicación, los teléfonos eran grandes máquinas que habían solo algunas por ciudad donde teníamos que ir, y de pronto yo recuerdo eso en Satipo, ¿no? Íbamos a estas cabinas y hacían las llamadas con la abuela, ¿no? Y nos enterábamos de la vida de todos, ¿no? No había televisión, pero teníamos esta suerte de novelas comunales. Luego, lo mismo empezó a ocurrir con las computadoras, ¿no? Al inicio eran grandes máquinas que solo algunas compañías en el mundo podían tener, pero que gracias a las tecnologías digitales se masificaron y se personalizaron. Hoy en día, ¿quién no tiene un celular, quién no tiene una computadora? Pues exactamente lo mismo pasa con las fábricas, y esta es una extraordinaria oportunidad, porque si preguntamos quiénes tienen una fábrica en este momento, probablemente muy pocas personas. Pero imagínense ustedes que tener una fábrica va a ser tan común en los próximos 2 o 3 años como tener un celular o una computadora, ¿no? Y esto trae de por sí ya una revolución extraordinaria, ¿no? Es decir, pasamos del modelo del consumidor, de que para que un producto nos llegue, tiene que pasar por toda una cadena de ser extraído, transformado, comercializado, etcétera, por el de dar el poder a las personas para que puedan hacer casi cualquier cosa en la comodidad de su hogar. Hoy en día, si tú quieres un objeto utilitario, una taza, una lámpara, una mesa, quieres tu ropa, tus zapatos, incluso tu comida, tus nutrientes, etcétera, ya no necesitas ir a comprarlo, los puedes descargar de internet directamente, objetos físicos, ¿no? Y esto nos trae, digamos, a las tecnologías de la información y la comunicación se le agrega un componente más, que es la F, tecnologías de la información, la comunicación y la fabricación, y es una extraordinaria oportunidad para el Perú y para el mundo, ¿no? Y nuevamente el Perú da un gran salto exponencial, ubicándose en la vanguardia en el año 2009-2010 de estas tecnologías en Latinoamérica, con la inauguración del Fab Lab Lima, ¿no? En la Universidad de Ingeniería. Contamos también con la presencia de Neil Gershenfeld, que inauguró, el creador de los Fab Labs,
este gran hito tecnológico en nuestro país. Pero lo fascinante no solamente es que se inauguró el primer Fab Lab, sino que a partir de esa fecha Perú y Latinoamérica han contribuido muchísimo en enriquecer este concepto de fabricación digital, adaptándolo a distintos aspectos de nuestra cultura y de nuestra biodiversidad, ¿no? Como por ejemplo el trabajo que realizan el grupo de artesanía digital, liderado por el maestro Walter González, quien ha desarrollado una serie de proyectos innovando sobre productos ancestrales, como el caso de los telares o las técnicas de telar incas, pero incorporando estas nuevas tecnologías. Uno de sus más recientes inventos ha sido el telar para personas invidentes, inspirado en la técnica inca del telar de cintura, que le permite a las personas invidentes, imagínense, diseñar patrones, seleccionar colores, etcétera. Walter ha dado la vuelta al mundo con estos proyectos y aquí recibí dos grandes lecciones del maestro Walter, ¿no? Primero, que la tecnología no necesariamente tiene que ser una amenaza para la artesanía o para nuestro legado cultural. Muchos lo vemos así. Incluso en las leyes se considera de que si una persona utiliza alguna herramienta tecnológica ya deja de hacer artesanía. Y es todo lo contrario. Un artesano o un artesano digital puede poner en valor nuestro legado, nuestro patrimonio, justamente utilizando estas herramientas avanzadas. Y otra gran lección que recibí de Walter es que si Perú quiere ser una potencia en tecnología en el mundo, pues tenemos una base cultural y de una extraordinaria biodiversidad que justamente nos pueden ayudar a generar productos diferenciados. En los múltiples talleres, ferias a los que Walter ha sido invitado, y yo he tenido la oportunidad de acompañarlos a algunos, he podido ver cómo este telar, un producto que aparentemente es muy sencillo, ha tenido un éxito rotundo en las distintas ferias en Europa, en Asia, en Norteamérica, en Latinoamérica, debido a la novedad, ¿no? Él me decía, el mundo, por supuesto, conoce ya muchísimo de impresoras 3D, brazos robóticos, de cortadoras láser, etcétera, pero cuando tú le muestras algo diferente, algo que es particular, que contribuye, ¿no? Con una aplicación distinta de la tecnología, pues eso es muy atractivo y creo que ahí tenemos sin lugar a dudas un gran potencial, ¿no? Y además ha aportado con una serie de publicaciones y reflexiones respecto justamente a esa transformación, a ver la tecnología no como una amenaza de nuestros procesos preexistentes, sino como una oportunidad de empoderamiento. Y un dato más, ¿no? Que no es menor, Walter, gracias a que conoció los Fab Labs y a su gran inventiva, se ha convertido en el peruano del bicentenario en términos de patentes. Es el mayor, digamos, el peruano con mayor número de patentes, no solamente solicitadas, sino también otorgadas en nuestra historia, ¿no? Bueno, a nivel de Fab Labs somos más de, ahora ya estamos llegando a los 32 Fab Labs en el Perú y esto especialmente promovido por instituciones privadas, pero existe un proyecto maravilloso promovido desde el Ministerio de Educación, desde el PEMESUT, que está impulsando la creación de 15 nuevos Fab Labs, especialmente en provincias vinculados a los institutos de educación superior tecnológica del país, ¿no? Como un gran hito que se está dando en nuestro sistema educativo para saltar de la industria 2.0 o 3.0 a la industria 4.0 en la enseñanza tecnológica. Pero realmente el mundo se ha acelerado de tal manera que ya hablar de la cuarta revolución es llegar tarde. Hablar de la cuarta revolución es algo que ya se está dando, que la pregunta no es si nos adaptamos o no. En realidad, el mundo ya está viviendo la cuarta revolución industrial. El hecho de que estemos compartiendo este espacio a distancia o el hecho de que ahora podamos acceder a teletrabajo, teleeducación, telemedicina es parte de las grandes ventajas que nos permite esta cuarta revolución industrial. Pero ahora estamos ya a puertas de la quinta revolución industrial que tiene su enfoque en la biotecnología. Ya no hablamos solamente de la inteligencia artificial, sino de la vida artificial y esto sostenido por una serie de estudios y de investigaciones como el caso de las recientes ganadoras del premio Nobel el año pasado por premio Nobel a la química por el descubrimiento del CRISPR-Cas9 que democratiza la biotecnología y esto tiene un impacto en la industria tremendo, ¿no? Entonces,
hablando un poco más de las grandes oportunidades que tiene el Perú frente a la quinta revolución industrial y ya no solamente ante la cuarta, vemos cómo ahora el enfoque que se le da a la sostenibilidad, que es otro de los grandes desafíos que tenemos a nivel planetario, ya no solamente tiene que ver con buscar equilibrio cero, sino cómo generamos más vida, cómo esta curva de desarrollo de industria y de nuestra sociedad, que por un lado va creciendo exponencialmente, por otro lado tiene la consecuencia de que va generando un impacto negativo en nuestros ecosistemas y en nuestra biodiversidad, que decrece exponencialmente. Y por mucho tiempo hemos pensado que estas dos curvas son irreconciliables y que a lo más podríamos esperar a un equilibrio cero. Pero hoy en día vemos que no. Una serie de estudios, como el caso de Restore, que ha sido desarrollado por la Unión Europea recientemente, nos habla de que ambas curvas se pueden potenciar, de que el desarrollo de la industria y las sociedades humanas pueden a la vez fortalecer y potenciar los ecosistemas y la biodiversidad planetaria. Este concepto, de hecho, ya lo trabajaba desde hace muchos años John Earls y otros científicos locales, ¿no? John Earls es ese científico que plantea a Moray, estas andenerías incas, como el gran laboratorio de los incas y que le permitía a los incas identificar, por ejemplo, qué características debería tener una especie que crece en una latitud o en un piso ecológico para crecer en otro piso ecológico, y cómo los incas tenían este concepto de potenciar la vida y la biodiversidad a través de ir conquistando espacios mediante la agricultura y otras técnicas donde antes no teníamos esa biodiversidad. Entonces son conceptos, son principios que los tenemos muy enraizados, a los cuales podemos echar mano para generar nuevas tecnologías y aportar significativamente del Perú al mundo. Como por ejemplo, si hablamos, por supuesto, de los incas, hablamos del gran legado en la gran cantidad de tipos de papas que tenemos en el país. Hoy en día existen diversas iniciativas. Una de las más importantes es la que está liderando el doctor Julio Valdivia junto con el Centro Internacional de la Papa para justamente ver cómo este tubérculo maravilloso se puede adaptar para crecer en contextos complejos, extremos, como el caso de Marte, ¿no? De hecho, ellos trabajan con la NASA, ¿no? Como sabemos inspiró a esta película The Martian, el marciano, ¿no? De cómo llevar la papa a Marte. Pero claro, uno puede decir, tenemos tantos problemas en el mundo, en el Perú, en el mundo, ¿qué hacemos con sembrar papas en Marte o plantear la iniciativa de este tipo? Pues la gran oportunidad es que si logramos hacer crecer papas en Marte, podemos hacerlo crecer en cualquier parte del planeta Tierra seguramente, ¿no? Y parte de esta iniciativa que Julio Valdivia está liderando junto con otros científicos es el de convertir a La Joya, este espacio muy característico que tiene similares características al suelo marciano que se encuentra en Arequipa, justamente en un gran laboratorio extremo, ¿no? Dentro de la búsqueda por incubar en el Perú la quinta revolución industrial, tenemos este proyecto, ¿no? Que es el FAB Flotante Amazonas, que busca justamente integrar nuevas tecnologías con biodiversidad, seleccionado por las Naciones Unidas en el lanzamiento de los 15 ODS el año 2015, de los 17 ODS, perdón, eh, y que nos habla de cómo integrar nuevas tecnologías con nuestra biodiversidad y nuestros conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces, son parte de las iniciativas que desde Perú se están trabajando para el Perú y para el mundo, y que creo que aquí tenemos una gran oportunidad para estar nuevamente a la vanguardia a nivel global en ciencia y tecnología y en innovación en distintos ámbitos. Pero para saber cuánto es nuestra brecha es importante medir nuestro nivel de madurez industrial. Es cierto que estamos llegando a nuestros 200 años de vida independiente, pero no necesariamente significan 200 años de madurez tecnológica o industrial. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto realmente hemos madurado en términos de industria, de tecnología? Pues bueno, como Fab Lab hemos desarrollado esta herramienta que es el índice de madurez industrial, que nos permite identificar cómo estamos. A nivel de Latinoamérica estamos en alrededor de 2.5, es decir, son unos 60 años de brecha, y en el caso de Perú estamos un poquito más atrás de la media, que es 2.4, unos 68 años de brecha. La gran oportunidad que tenemos es que no es necesario esperar 68 años para dar ese salto, ¿no? La principal razón por la que estamos en ese nivel, como todos sabemos, es que Perú, bueno, agrega muy poco valor, agregamos muy poco valor a lo que producimos, ¿no? Y vendemos
nuestros recursos a países como China principalmente, quienes transforman ese recurso en industria 3.0, 4.0. No hay mayor secreto, la fórmula es clarísima, así que coincido con el maestro Iván de que la industria del conocimiento, la industria de la creatividad, pues es la que nos va a abrir paso para dar el salto a este Perú 5.0 o 4.0. Y aquí un punto más que me gustaría compartir es sobre estos dos lados de la moneda. Cuando hemos hecho la medición de los países que están, ¿no? Cuando hablamos de Latinoamérica, eh, digamos, en qué nivel de madurez industrial nos encontramos, aquellos países o empresas que están entre la industria 1 y 2.0 son los que más han sufrido durante la pandemia, son los que más están de pronto cerrando, despidiendo, porque su modelo, ¿no? Es un modelo que se basa en tecnologías mecánicas, mecánicas eléctricas, donde si cierras la planta, pues no puedes ya producir a distancia, donde si cierras la tienda, si cierras el mercado o si reduces el flujo de personas, pues limitaste el acceso a tus clientes, etcétera. Pero a partir de la industria 3.0 en adelante, la pandemia ha significado, por el contrario, mayor trabajo para la mayoría de estas empresas, mayor productividad por la demanda que ha crecido y dado que ellos ya estaban habituados al teletrabajo o a la industria a distancia o al Internet de las cosas, etcétera, pues la transición no ha sido un golpe, sino un impulso, ¿no? Así que desde este escenario considero que tenemos una gran oportunidad para dar ese salto a industria 4 o 5.0 considerando distintos factores, ¿no? Algunos factores los voy a repasar así súper rápido para nuestro bicentenario. Tiene que ver con nuestra visión, ¿no? ¿Cómo damos el salto? Primero es saber dónde estamos y segundo es ver cómo construimos ese puente que nos permita llegar hasta ese destino que estamos buscando. Y esto es muy importante porque si no tenemos una visión clara, podemos seguir hablando de tecnologías y he visto con mucho pesar, ¿no? Como muchas empresas invierten en tecnología, pero con una visión 2.0, 3.0. Invierten en tecnología 4.0, hablan de Internet de las Cosas, de fabricación digital, de automatización, de robótica, pero con una visión 2.0 o 3.0, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que compran cortadoras láser, pero para seguir haciendo los mismos productos de siempre. Cuando tú podrías hacer productos masivos personalizados con manufactura digital, cuando tú podrías darle el poder a los usuarios de personalizar los productos que ellos eligen y ya no solamente hacer todo lo mismo en serie, etcétera. Y bueno, la visión es uno de los aspectos más importantes y cuando lo vemos también a nivel personal, vemos cómo muchos peruanos con el tiempo hemos ido perdiendo esa visión, esa capacidad de soñar, esa capacidad de creer que podemos generar grandes transformaciones. Esto lo dice una estadística desarrollada por la Universidad Católica, ¿no? Que nos decía que entre los 15 y los 24 años los peruanos tenemos una visión óptima del futuro, donde pensamos que bueno, vamos a conquistar el mundo, ganar el Nobel o ser presidente, llegar a la luna, etcétera. De los 25 a los 34 es la etapa de la frustración. Algo pasa que todos esos sueños se van truncando. Y es interesante ver que es justamente la etapa donde la mayoría entramos al sistema laboral, ¿no? Al sistema productivo y terminamos siendo aplastados de pronto por múltiples sistemas ante los cuales, ¿no? No nos vemos capaces de desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos, ¿no? Ya de los 35 en adelante, según esta estadística, para la mayoría de peruanos es como la etapa de la resignación, ¿no? Lo que pasó, pasó, mi vida ya fue, tengo que ser práctico y enfocarme en sostener a mi familia, a mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos nuevamente esa visión, esa motivación por salir adelante y cómo las tecnologías se convierten en una aliada justamente para lograrlo, ¿no? Hablaba del gran Pedro Paulet, que él visionó 60 años antes este gran hito de la humanidad, ¿no? El hombre en la luna. Y del hombre en la luna recojo esta frase también del presidente Kennedy, ¿no? Que dice, elegimos ir a la luna no porque sea fácil, sino porque sea difícil. Y esta frase inspira un concepto que se denomina el moonshot, el golpe lunar, ¿no? O esta primera huella del hombre en la luna, que nos habla de primero poner la visión, lo que queremos, y luego ya pensar en los recursos. Muchas veces pensamos al revés. Primero pensamos
cuando tenga dinero, cuando tenga experiencia, cuando tengamos las leyes, cuando se implemente tal o cual cosa, recién lo vamos a hacer. La ecuación a la que nos invita Pedro Paulet y esta frase del presidente Kennedy es justamente a pensar al revés. Tengamos la gran visión. ¿Cuáles son esos grandes moonshots o grandes impactos que queremos generar desde el Perú y hacia el mundo? ¿Y cómo lo vamos a ir construyendo en el camino? Pues se irá dando, ¿no? Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a esta señorita, Margaret Hamilton, que lidera, o ella lideró todo lo que sería el inicio, ¿no? de los sistemas, de la programación, y tuve la oportunidad de conocerla en el Center for Bits and Atoms, donde nacen los Fab Labs, junto con Neil Gershenfeld y Amanda, que es otra gran líder en cuanto a programación física, lo más avanzado que tenemos ahora en programación. Dos grandes generaciones unidas, pero que también nos habla del rol de las mujeres en este bicentenario, en el desarrollo de la tecnología hoy en día, ¿no? Fundamental hoy en día el rol de la mujer, que no es sino hasta el año 56, 56, 57, si mal no recuerdo, que tiene recién la opción de votar, imagínense ustedes, ¿no? Pero a partir de ese año a la actualidad creo que se han hecho grandes progresos, y en el caso de la red de FabLab, mi saludo, bueno, a Delia y a todas las Fab Women que están vinculadas justamente a promover ciencia y tecnología en la red, donde van más allá de su profesión, ¿no? En este caso, por ejemplo, Delia, ella estudió Derecho, pero es una de las principales promotoras de la moda en el mundo, con una serie de pasarelas que se han creado en lugares tan importantes como Alta Moda en Roma, ¿no? Otro aspecto fundamental para dar este salto es cambiar nuestro paradigma cuando hablamos de educación, del espacio de aprendizaje del aula, del cuadrado al círculo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo crecí y me formé en espacios donde el paradigma eran pues cuatro paredes y 30 jóvenes niños dentro, y así estudiamos. Pero hoy en día el aula ya no es ese cuadrado, el aula es el planeta literalmente. Es cierto que tenemos esta añoranza por volver al aula, por volver a las clases de la forma convencional, pero creo que desde esa perspectiva estamos perdiendo un gran aporte que nos está dando el mundo hoy en día, que es que el aula es el planeta. Nuestros compañeros, nuestros estudiantes o nuestros profesores es- están realmente en cualquier parte del mundo, y nuestro aprendizaje también lo podemos recoger de todos estos rincones del planeta, pero además nuestro impacto es justamente eh, trasciende, ¿no? Las fronteras del colegio, del barrio donde me encuentro. Esto lo hemos podido experimentar con distintos talleres con jóvenes que desde muy temprana edad, 4 o 5 años, han creado productos personales, los han compartido con otros niños en otras partes del mundo. Y lo más interesante es ver que al final de estos talleres los niños ya no les están pidiendo a sus padres que les compren cosas. Les están diciendo a sus padres: papá, mamá, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Y les están contando historias de cómo lo que ellos crearon lo están viendo en África, lo están viendo en otros países con productos reales que otros niños u otras personas están utilizando. Es decir, son niños que están creciendo con una mentalidad de impacto diferente, no solamente de impacto a nivel local, sino de impacto global. Es decir, estamos pasando de este concepto del consumidor al prosumidor. Muy importante en nuestros tiempos, en un contexto donde vivimos, por ejemplo, un espacio donde, bueno, no se nos ha enseñado aquí, bueno, solo, ya para ir cerrando, ¿no? Se nos ha enseñado a consumir tecnologías que el mundo produce para aplicarlos a un contexto local, pero ¿cómo hacemos para revertir eso? Hace unos años tuve la oportunidad de visitar algunos colegios en la periferia de Moscú y ver cómo niños jóvenes, ¿no? Entre 8 o 12 años, están aprendiendo a armar y desarmar satélites, a crear brazos biónicos, a identificar en líneas de producción industrial qué botellas tienen fuga de aire, etcétera. Y cuando vemos en nuestra currícula nacional cómo se está planteando la currícula, recién en quinto de secundaria se le está pidiendo a los estudiantes que apliquen, no que creen, no que desarrollen, que apliquen tecnologías de la información y la comunicación para gestionar su aprendizaje o crear ciertas cosas, ¿no? Entonces aquí hay una gran diferencia, porque si bien es un paso muy significativo, todavía estamos en el modelo del consumidor, no del que crea tecnología, sino del que aprende a usar la tecnología. Pero podemos dar un salto exponencial sin lugar a dudas. En nuestra experiencia en los Fablas hemos visto cómo, por ejemplo, niños de 4 años ya hacen lo que la currícula piden que un joven de 14, 15, 16 años haga. Y además la enseñanza también se puede ir abriendo, ¿no? Por ejemplo,
nuestro instructor de niños, que es uno de los instructores más veteranos que tenemos, aprendió de estas tecnologías a sus 33 años. Luego le enseñó Mateo, que a sus 10 años se convirtió en instructor de Camila, que a sus 4 años hace lo que la currícula nacional pide para un niño de 13 o de 16 años, ¿no? Perdón. Y ya para cerrar, justamente este es mi mensaje final, ¿no? ¿Cómo hacemos para que Perú revierte el flujo de ser un país que consume tecnología global para adaptarla y aplicarla a un contexto local, por el de ser un país que genera tecnología y conocimiento local para un impacto global? Muchas gracias, maestro. Benito, al contrario, gracias por compartir esto, es información valiosa. Hay, hay muchas cosas que tienen que cambiar, las has evidenciado, eh, o sea, las preguntas están ahí. Es obvio que tenemos que tener, bueno, que lo vengo planteando hace buen tiempo, que es una revolución en la educación, ¿no? Que es un tema que vamos a tocar en este PDS en el tercer día. Este, la educación que queremos, ¿no? Versus la educación que tenemos. Pero la educación no es solamente la respuesta, ¿no? O sea, necesitamos el concurso de todos. O sea, acá es un concurso desde el Estado, un concurso desde la sociedad. Eh, Creo yo que tenemos que construir, o sea, desde estos actores, hay un tema pendiente que tiene que ver mucho con el desarrollo social, que es este déficit de valores, ¿no? Entonces, a mí en este proceso, en esta coyuntura que estamos viviendo hasta el día de hoy en el país, eh, puertas al bicentenario, y hay gente que me ha reclamado de algunas ideas o algunas posturas que yo tengo, yo creo en la libertad. O sea, yo creo que la libertad es la única condición humana que nos puede llevar a un desarrollo creativo, personal, etcétera. No podemos vivir sin ella para lograr ser humanos. Pero en el bicentenario, a los 200 años de independencia, nosotros seguimos siendo, de alguna manera, bajo un sistema, yo lo llamo dura y críticamente un sistema esclavista, ¿no? Porque nuestra libertad ha sido raptada por un sistema carente de valores, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que cambiar. eh, Definitivamente, como tú lo mencionas, yo también creo que nosotros debemos como país empezar a desarrollar una economía del conocimiento, y eso va de la mano, definitivamente con la educación, pero no vamos a llegar a ningún lado si como sociedad tampoco ponemos el hombro, ¿no? Entonces, hay cosas que rescato de lo que hemos conversado ahora, pero también de otras conversaciones que tengo, que es básicamente lo reduzco en un pensamiento que se viene repitiendo siempre, ¿no? No vas a lograr cambiar las cosas si sigues haciendo lo mismo, ¿no? Y eso es lo que vemos nosotros año tras año, porque, como dices, al día de hoy estamos con una brecha de 68 años respecto del mundo. El año pasado en el PDS lo evidenció un tutor de Team Academy, que fue speaker en el Día de Educación, y dijo que veía en los emprendimientos de los alumnos que sí habían ganas de emprender, de sacar, de empezar a producir estas startups, pero lo que él veía, el gran problema que veía es que o sea, el desarrollo que podían tener estos emprendimientos se quedaban en región, no tenían visión global, o sea, faltaba esa visión del mundo, ¿no? Y lo evidencia tu investigación o tu herramienta, 68 años de atraso con respecto a lo que el mundo está haciendo, ¿no?
Eh, Eso como comentario. Yo me imagino que tú te has planteado la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hacer desde tu óptica, desde la fabricación, desde el qué hacer diario? ¿Qué propones? ¿Cómo crees tú que puede interactuar sociedad, Estado, industria, educación? Genial. Sí, es una pregunta fundamental, maestro. Si me permite, vuelvo a compartir mi pantalla para mostrarle justo una imagen al respecto, o unas imágenes al respecto. Es fundamental lo que menciona. Yo siento que llegamos a nuestros 200 años más divididos que al inicio. ¿Y cómo hacemos para fortalecer la integración en una sociedad donde se habla mucho de colaborar, se habla mucho de sumar esfuerzos? Perdón, Sí, perdón. Puedes empezar de nuevo porque no estaba la pantalla en de en acuerdo, de la acuerdo. presentación. Cuando digan. Se demoró en cargar la presentación. Ok, 3, 2, 1. Ya, pues. Ok, es una André, pregunta. tú da Ah, la señal, por favor. A ver, un segundo que se está pixelando la imagen. Ya, 3, 2, 1, va. gracias por la pregunta, es una pregunta fundamental dentro de las reflexiones y acciones que estamos desarrollando en FabLab. Siento que llegamos a estos 200 años más divididos que al inicio. Y la razón es por la que también vivimos una cultura donde se habla mucho de colaborar, pero lo que más se fomenta es la competencia, la división, el unos contra otros. En ese sentido, creo que uno de los grandes retos es cómo pasamos de la competencia a la convergencia. Y para explicar un ejemplo muy sencillo de cómo es que esto se evidencia en nuestros sistemas formativos, donde estamos muy interesados justamente de llevar tecnologías no como una herramienta per se o como un fin per se, sino como un medio para que primero esta capacidad de soñar se fortalezca y segundo nuestra capacidad de articular esfuerzos se fortalezca. Esas creo que son las dos claves centrales para dar ese salto tecnológico e industrial, ¿no? Entonces hemos desarrollado una metodología que se denomina simbiocreación, que permite integrar ideas y capacidades de cientos o de miles de personas o instituciones para generar proyectos o iniciativas comunes, ¿no? Y recuerdo dos experiencias muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, una de ellas en Cusco, donde desarrollamos un taller gracias a la Universidad Continental con cerca de 1.500 estudiantes de 10 colegios de Cusco, donde todos estos 1.500 estudiantes fueron integrando ideas, generando propuestas, primero a nivel individual, luego a nivel de salón, a nivel de colegio, a nivel de barrio, y hasta que llegamos a nivel de Cusco total. Y para esta integración final se invitaron a embajadores, como le llamamos, de los distintos colegios, para que generen esta integración y propuesta final en un espacio de 4 horas, ¿no? Y en este espacio, donde teníamos estudiantes de diversos colegios, una de las maestras se nos acercó y nos dijo, yo jamás imaginé ver a mis estudiantes trabajando hombro a hombro con los estudiantes de ese otro colegio. Ellos, si se ven en la calle, probablemente se peleen, ¿no? Somos rivales históricos, pero aquí los veo trabajando juntos, ¿no? Y otra historia que también nos trajo mucha satisfacción y muchas luces sobre cómo hilvanar esta sociedad quebrada en muchos espacios es este taller que realizamos en la frontera con Ecuador, donde hace 20 años tuvimos este conflicto armado en Tiwinsa, ¿no? Recordaremos, con el país hermano, donde también trabajamos con cerca de 1.500 jóvenes de distintas comunidades. Gracias a Ayuda en Acción pudimos llegar a este espacio y al inicio, cuando planteamos a los estudiantes que generen propuestas individuales, recuerdo uno de ellos decía, yo para qué voy a plantear propuestas si aquí estamos olvidados, ¿no? ¿Para qué me va a servir soñar? ¿Para qué me va a servir crear si al final eso no se va a hacer realidad? Y otro de ellos, con un espíritu más rebelde, decía, bueno, mi propuesta es hacer una bomba, un explosivo casero. La metodología no cuestiona las ideas, simplemente busca que este proceso les ayude a visibilizar el valor que tiene el contexto en el que están y utilizamos una serie de herramientas
que transportamos al lugar, ¿no? Impresoras 3D, microscopios, cortadoras láser, cortadores de vinil, herramientas de robótica, etcétera, que les permitan a ellos, como mencionaba hace un momento, hacer sus ideas realidad y encontrar el gran valor que tiene el contexto en el que están ellos viviendo, ¿no? Y lo maravilloso fue escuchar al final a estas dos mismas personas que llegaron a ser embajadores, representantes de sus respectivas comunidades, escucharlos con un discurso completamente diferente, ¿no? El que quería hacer una bomba decía, bueno, ahora mi proyecto es hacer un dispositivo que genere energía con el movimiento de las personas para ponerlo en nuestros campos deportivos, ¿no? Quiero electrificar mi comunidad. Y aquel niño o joven que quería, que estaba en contra de las autoridades porque se sentía excluido y que no le veía sentido a proponer ideas, decía o dijo en la sesión final donde habían algunas autoridades locales, frente a las autoridades les dijo, yo antes pensaba que solo las autoridades tenían que hacerse responsables de cambiar las cosas en mi comunidad, pero ahora veo que yo también puedo ser un agente de cambio que contribuye con su comunidad. Así que creo que ese es el principal rol que tenemos frente a nuestra sociedad, hacer posible lo imposible eh, y, como diría el gran Buckminster Fuller, ¿no? El gran Bucky Fuller, no luchar por uh, transformar o cambiar un sistema, ¿no? A veces también nos sentimos frustrados y entiendo ese sentir de, de pronto querer generar cambios, pero no encontrar a los aliados o no encontrar la resonancia que esperamos. Creo que es importante que nos convertamos también en creadores, en gestores de nuevos modelos y que hagamos que ese cambio, ese salto, pues se geste en primera persona y para el mundo, ¿no? Está bien. Cierras con el logo del bicentenario. Genial, genial. Sí, oye, gracias, Benny, bueno, en confianza te digo, Benny. Eh, sí, o sea, yo comparto tu pasión y tu visión y las ganas de ayudar y a cambiar las cosas, ¿no? De que cada uno nos volvamos constructor de nuestro propio destino. Eso es súper interesante y creo yo que es que así, en esta experiencia que tuviste con estos chicos, creo que el hecho de tener una meta clara o de que lleguen a construir su meta cambia la óptica de vida completamente, ¿no? O sea, pasó de ser un renegado rebelde a ser un real rebelde con causa y volverse un participante activo del cambio, ¿no? Increíble experiencia. Oye, Benito, te agradezco realmente tu tiempo, agradezco tu conocimiento y esas ganas de compartirlo y dar a conocer a todos esta óptica de transformación, porque realmente la herramienta digital, y te soy sincero, el evento del Perú Digital Summit como un evento de transformación digital realmente es un pretexto para hablar de transformación, porque la transformación digital es parte de, no podemos estar ausentes, pero acá hay que transformar sociedad, Estado, etcétera, educación y todos los demás actores que van a contribuir a llegar a este éxito. Y como estuvimos conversando antes, y lo vuelvo a repetir, el PS del año pasado también lo dije, estar atrás no es un problema, estar atrás es una oportunidad. Si bien es cierto, estamos a 68 años de brecha, eso nos permite ver hacia adelante y ver dónde están los errores que otra gente ha cometido y nosotros plantear nuestro propio desarrollo. Entonces, es una gran oportunidad. Y eso tiene que ver con el cambio del mindset, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. O sea, creo que nuestro sistema educativo tiene que trabajar en eso, ¿no? En desaprender y volver a aprender. Así que nada, Benny, te agradezco y las palabras que tengas, el consejo, la reflexión última para despedirnos. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro, y a todos los organizadores por esta oportunidad.
Me gustaría compartirles como cierre una historia que me la contó mi padre cuando era niño sobre hacer posible lo imposible. Muchas gracias, maestro, y a todos los organizadores por esta oportunidad. Me gustaría compartirles una reflexión final que me la contó mi padre cuando era niño. Yo crecí en Satipo, en la selva central, y cuando tendría unos 8 o 9 años, mi tío Fidel, hermano de mi padre, fue alcalde de esta ciudad. Y él, siendo alcalde, planteó hacer un coliseo muy cerca del río. La mayoría de sus técnicos se opusieron. Le dijeron que estaba loco. ¿Cómo se le ocurría plantear hacer un coliseo al lado de un río que se había desbordado muchas veces? Esto ponía en riesgo a las personas y a la infraestructura. Y lo que él dijo fue, ¿qué clase de profesionales son ustedes? Todo se puede hacer. La pregunta no es si se puede o no se puede, sino cómo lo hacemos. Y con ese desafío sus técnicos encontraron una solución, que fue estabilizar la ladera por cerca de 2 kilómetros, que no solamente permitió que se construyera el Coliseo, sino que hasta el día de hoy ha protegido a la ciudad. Y esa es mi invitación de cierre. Dar ese salto, esos 68 años de brecha, nos invita ya no a pensar en los problemas, en todo lo que no nos deja llegar, sino en el cómo. Cómo construimos esos puentes que nos unan como sociedad y que nos permitan avanzar hacia esa visión que todos queremos. Muchas gracias, maestro. No, a ti, Benito, muchas gracias. Y bueno, la reflexión final sería volvernos todos constructores de nuestro destino, de educación. Beni, te agradezco. Una felicitación enorme de parte de todo el equipo y sorprendidos realmente por todo el trabajo que hacen. Y nada, esperamos verlos y seguir adelante. Yo creo que vamos a conversar para ver de aprovechar esta plataforma que hemos hecho en Perú para generar eventos y empezar a trabajar con ustedes en desarrollar esta economía del conocimiento. Y bueno, ya después de esta conversación ya no es CTI, será CTIF, ¿no? Así que ese será el siguiente nombre propuesto para el evento. Muchas gracias, Benito. Muchísimas gracias. Que estén bien. Chao.